Saludos a todos. Ya hoy es 24 de julio del 2024 y hoy queremos traer un video diferente, algo que sí está muy relacionado con la política cubana. Tenemos que empezar a promover aquellas circunstancias que hacen del caso cubano algo que está estático hace tantos años, y una de las cosas que ha servido como debate nacional e internacional siempre ha sido la cuestión del embargo que el régimen cubano siempre ha catalogado de bloqueo que nunca existió, pero ellos sí se han dedicado a promover mundialmente esta campaña, y nosotros tenemos que dar un paso al frente ya y empezar a debatir las circunstancias que nos afectan como nación. Y por eso traigo como título esto del embargo, que lo he catalogado así, ¿no? Elecciones por embargo. O sea, estaríamos dispuestos inclusive promover ante las instituciones norteamericanas la intención que se puede tener de suspender aquellas sanciones económicas contenidas en el embargo a raíz de que en Cuba se realicen elecciones. Y eso lo vamos a analizar en el contexto de este análisis que vamos a presentar hoy, porque el gran problema del conflicto cubano es que no pasa por un análisis de un estudio académico de la implicación ideológica del sistema, que lo defina como un régimen totalitario. Por tanto, que sabemos que no se han buscado métodos innovadores para contrarrestar el sistema, ¿no? Porque no se ha buscado la génesis de un sistema como el sistema totalitario, que tienen características específicas. Hay que estudiarlas muy profundamente desde el punto de vista académico para encontrar cómo contrarrestar esa acción de un sistema totalitario que lo controla todo. Y eso no se ha hecho, pero hay que hacerlo, ¿no? Estamos en ese dilema, porque el gran problema que tenemos es que la intelectualidad cubana no da un paso al frente, no hay estudios académicos, los académicos cubanos pues no enfocan el tema del sistema totalitario, sus características. Y por eso decimos que la incidencia intelectual cubana no define mediante un estudio académico una oposición al régimen a partir de sus propias características existenciales, ¿no? De lo que le da origen a la existencia de esos regímenes. Ni siquiera existen foros de discusión y debate de nuestra realidad para llegar a un consenso, porque de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque siempre se dice que siempre sería lo mismo, se repite lo mismo, que no se debe, que sería retornar al pasado. Siempre caemos en esa trampa de los ideólogos del régimen, que siempre nos comparan el futuro con un retorno al pasado. Pero hay que analizar las cosas que deben cambiarse, que surjan propuestas, que la población cubana se proyecten hacia lo que quieren, a lo que necesitan que suceda en el país. Que fue el origen del documento que publicamos hace poco, el manifiesto de las aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo cubano. Hay que asumir que el ser humano puede evolucionar hacia algo distinto, no necesariamente hacia la cosa negativa del pasado, real o inventado, porque realmente el pasado siempre, el que diseña el pasado, el que siembra la mentalidad de los individuos, de las nuevas generaciones del pasado, es precisamente el aparato ideológico del régimen. No hay antecedentes específicos, ¿no? de regímenes totalitarios que se han desmontado desde abajo, o sea,
de la resistencia, de la oposición, pero sí de régimen autoritario, por lo que se puede, o sea, desarrollar estrategias tomando en cuenta alguna característica o algunas similitudes entre un régimen totalitario y un régimen autoritario que nos pudiera a nosotros servir para adelantar alguna estrategia para interactuar con ese régimen totalitario y poder hacerlo caer en algunas decisiones que nos faciliten a nosotros la transición. Y en ese punto, pues lo más importante es analizar las elecciones, ¿no? Las elecciones son el mecanismo perfecto para analizar la voluntad popular. Se dice que es el mecanismo por excelencia, ya que constituye la forma legalmente reconocida para que la población pueda expresar su intención real, ¿no?, ante una situación política. En los regímenes totalitarios esa condición con posibilidad no existe siempre, ¿no? Porque la sustituye por un mecanismo diseñado por la coalición dominante, esa especie de élite o casta que se apodera de la voluntad ciudadana y se hace su patriarca. Ese mecanismo está diseñado para que una votación ciudadana justifique ante la opinión nacional e internacional una supuesta legitimidad de origen, ¿no?, de un sistema dictatorial. En los regímenes autoritarios, como ha sido catalogado, diseñado de estos regímenes que intervienen o monopolizan el pensamiento, o sea, las instituciones públicas, entonces la administran como un bien privado y la ponen a su servicio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los regímenes totalitarios, estructuralmente, muchas de sus instituciones se mantienen en el formato de los periodos democráticos vividos anteriormente. En esas circunstancias es más fácil reestructurar la ejecución democrática en un proceso incluso electoral en un régimen autoritario que no en uno totalitario. Pero bueno, en el caso cubano el régimen es totalitario. Y es totalitario porque no solamente controla todo lo público, ¿no?, sino que de forma sistémica desarrolla todo el mecanismo de control del pensamiento humano y la voluntad de la persona, del comportamiento de la persona. Por eso, lo primero que tenemos que hacer en Cuba es conseguir los mecanismos para canalizar la voluntad popular. Y eso tiene que ser a través de un proceso electoral universalmente reconocido. Muchos pueden argumentar que esos regímenes totalitarios como el cubano no permiten elecciones libres. Eso es verdad. Pero tenemos que recurrir al concepto de la necesidad de una situación límite real para verse obligado a negociar algo relacionado con el poder, que sería a la condición límite que tenemos que proponernos llevar al régimen para que se vea obligado a tener que negociar algún tipo de apertura. Y en esa apertura pues involucraríamos pues las elecciones. Y si le hicieran, por decir así, eso pudiera considerarse un error político, pero hay que reconocer que muchos países de regímenes autoritarios han llegado a la transición por errores de la coalición dominante. Por tanto, puede ser útil como estrategia forzar al régimen al error político y esa casta que se mantiene en el poder pues se vea llevada a esa situación de hacer elecciones y bien que se pudieran aprovechar. En ese contexto y en busca de ese error político podemos analizar el embargo, bloqueo, entre comillas, como dice el régimen,
ese régimen cubano reclama o proclama el régimen cubano. La razón inicial del embargo realmente fue el embargo comercial y financiero impuesto al régimen cubano por parte de Estados Unidos con el tiempo han ido desapareciendo. Y luego se condicionó el embargo a una apertura democrática en Cuba. Esas condiciones hasta la fecha no han dado un resultado importante, pero sí, desde el punto de vista legal, pues sí, el embargo ha sido codificado por el Congreso norteamericano y eso serviría para condicionar al régimen cubano de que para una suspensión del embargo pues tendría que hacer un proceso electoral cubano. En realidad no ha tenido mucho el impacto del embargo, ¿no?, para forzar la transición en Cuba, pero en las condiciones actuales pudiera convertirse en un buen punto de negociación. Porque en el caso de Venezuela se ha visto que el régimen de Nicolás Maduro se vio obligado a negociar la celebración de elecciones a cambio de la suspensión de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y ese precedente es muy importante porque pudiera servir como referente para impulsar un proceso de elecciones en Cuba a cambio de la suspensión de las sanciones que llaman, bueno, que son el embargo que existe contra el régimen cubano, que no ni siquiera contra Cuba, contra el régimen. Y permitiría hacer incluso campaña a favor del levantamiento del embargo dentro de la isla, burlando así la censura y la represión del régimen, porque se pondría siempre como condición lo importante que sería hacer elecciones por tal de que se suspendieran el embargo. Así que eso sería una ventana que abriría, un espacio que abriría a la confrontación pública al régimen sin tener un riesgo grande de represión. Por eso es muy importante tener en cuenta los 3 puntos que señaló Trump para Cuba, ¿no? Porque realmente la funcionalidad política democrática de un país está bien definida. Por esa razón Donald Trump habla de impulsar esos 3 puntos que apoyarían el desarrollo del proceso democrático en Cuba, que serían la libertad incondicional de todos los presos políticos, el reconocimiento de todos los partidos políticos y elecciones libres. Y agregamos que para que eso suceda, pues esas condiciones tienen que estar presentes para que Trump pueda empujar desde posición como presidente de Estados Unidos y se logra, tenemos bastante fe que se logre, pero también podría presionar a otros gobiernos extranjeros para que también apoyaran esa iniciativa de realizar elecciones libres en Cuba. Y el problema de las elecciones, pues, es algo que impacta, ¿no?, que llama la atención, ¿no? Ahora mismo vemos como Lula, que ha sido Lula en América Latina, el mismo Petro, el mismo el expresidente Fernández de Venezuela, de Argentina, pues están presionando a Maduro para que reconozca el triunfo electoral de la oposición. Por eso es que digo que es importante analizar en detalle la propuesta de Donald Trump y según Jaime Flores, vocero de la campaña del presidente candidato Trump, el embargo solo depende del régimen cubano y eso es verdad. Realmente el régimen cubano pudiera dar esos 3 pasos y sacar las ventajas del levantamiento del embargo. Por eso si se asume la iniciativa y se toma la delantera, pudiera ser el comienzo de nuestra transición. Y eso mediante análisis y debate se pudiera precisar mejor los detalles, ¿no? Pero mientras tanto, pues lo que debe ir prendiendo es la idea de que debe tratar de enfocarse todos los esfuerzos a lograr un proceso de elecciones en Cuba.
En la primera etapa tal vez no cumplan con todos los requerimientos de un proceso electoral, pero si eso sucediera, pues se van creando las condiciones para llegar a una elección verdaderamente libre y limpia, ¿no? Justa. Pero en Cuba no hay un análisis de debate de la situación política. La población cubana no está educada en analizar públicamente la situación política del país. Y ese espacio de análisis y debate hay que empezar a desarrollarlo en Cuba mediante la interacción con las redes sociales. Por eso que en este canal vamos a comenzar un foro de debate para crear ese ambiente político de debate nacional que se necesita. Y como premisa de un cambio hacia la institucionalidad democrática de Cuba, ¿no? Es la única manera de poner públicamente todos los intereses de la sociedad. En ese esfuerzo por buscar un cambio de mentalidad, de estrategia y la búsqueda de recursos para implementar esa iniciativa, estoy tratando de contactar con la congresista María Elvira Salazar y recabar su apoyo, porque este esfuerzo necesita también de recursos para incentivar en Cuba, dentro de Cuba, toda esa fiebre de debate político. Hay que buscar de manera también involucrar en este tsunami de liberación que se puede producir en América Latina a Javier Milei, porque él es una persona que comprende muy bien toda esta dinámica de la lucha política desde la base, desde abajo, porque él vino desde abajo escalando para llegar hasta donde ha llegado y pudiera ser un gran aliado para la liberación de América Latina. Y por otra parte, si se ganaran las elecciones en Venezuela, pues bueno, tendríamos que buscar el apoyo de esa locomotora venezolana para que alara también nuestro tren, que está un poco estancado. Yo creo que hay condiciones objetivas y subjetivas, y creo que, como dicen la gente, los planetas se están alineando para que el proceso cubano pues, pueda encontrar una forma de evolucionar y tratar de salir de esa cadena de años que tenemos ahí sufriendo ese régimen totalitario que no ha permitido ni siquiera evolucionar a la sociedad cubana en su desarrollo existencial. Así que lo que hay en Cuba en este momento da el clima, prácticamente el pueblo está en abandono total, no hay alimentos, no hay medicina, no hay de nada. Lo único que no carece en Cuba es la represión policial, ya sea política o regular. Y que los dejo ahí con la tarea de empezar a meditar sobre cómo se debe empezar a desarrollar la institucionalidad de la sociedad cubana, que no tenemos que esperar por la aprobación ni las condiciones del régimen. Nosotros por nuestra propia cuenta tenemos que empezar ya públicamente a debatir cuáles son los intereses de nación y cómo llegamos a una vida mejor directamente por decisión del pueblo y no por decisión de una casta gobernante que lo único que le interesa es bien. Y ese pensamiento ya está llegando a la población, porque estaba viendo videos de Santiago de Cuba y estaba viendo cómo principalmente la juventud ya se manifiesta bastante clara en sus aspiraciones, y que la persona un poco más renuente a aceptar esa realidad ha sido la generación ya mayor, de 50 años, que la vi un poco conservadora y un poco temerosa, independientemente que tengo que darle mérito, que muchas mujeres de avanzada edad también manifestaron su intención y su deseo de que
que el sistema tenga que cambiar, pero generalmente ya es lo que necesitamos es que la juventud sea la que se incorpore a esta lucha social y política que necesita el pueblo de Cuba, porque lo económico depende de la apertura política y social que tenga el país para que la economía funcione. Yo voy a estar siguiendo esto de cerca, le vamos a estar dando seguimiento a todas estas ideas y las vamos a ir debatiendo y contribuyendo directamente en Cuba, y ya veremos cómo eso va a ir permitiendo poco a poco. Y Venezuela el día 28 rompe las cadenas, eso se va a entender bastante en Latinoamérica y fundamentalmente en Cuba, va a tener un gran impacto. Así que lo dejo con esa reflexión, sigan de cerca la situación venezolana, que eso motiva y anima a pensar de que las cosas no siempre van a ser igual. Por algún día, por algo se empieza y algún día las cosas surgen como nuevas. Así que si nunca un régimen totalitario ha sido desmontado desde la base, tal vez tengamos la primera experiencia en Venezuela, que eso no va a ser servir a nosotros tanto en lo práctico, en la iniciativa, como también en lo emocional y espiritual. Y como decía María Corina, esta es una lucha que no solamente es una lucha confrontacional, sino también es una lucha espiritual. Así que nos vemos en el próximo video.